vengo a compartir un nuevo contenido en este video relacionado con el contrato de trabajo y específicamente desarrollaré el día de hoy para su conocimiento el artículo número 10 del Código de Trabajo, el cual señala lo siguiente, mis amigos estimados. Nos dice: el contrato de trabajo debe contener a lo menos las siguientes estipulaciones. 1. El lugar y la fecha del contrato. 2. La individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fecha de nacimiento e ingreso del trabajador. 3. Determinación de la naturaleza de los servicios y el lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato podrá señalar 2 o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias. 4. Monto, forma y periodo de trabajo de la remuneración acordada. 5. Duración y distribución de la jornada del trabajo, salvo que en la empresa existiere el sistema de trabajo por turnos, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el reglamento interno. 6. Plazo del contrato. Y por último, el 7 nos señala demás pactos que acordaran las partes. Muy bien, vamos a desarrollar cada uno. Por tanto, en el inciso segundo del artículo 10 del Código de Trabajo, nos señala y se refiere al lugar y fecha del contrato de trabajo. Este inciso responde a la pregunta: ¿cómo inicia un contrato? Un contrato de trabajo entonces inicia en su primera parte con la fecha y el lugar donde las personas o empleador y trabajador suscriben un contrato de trabajo. Por ejemplo, en Temuco, a 30 de septiembre del año 2020. Vamos con el numeral 2. En este inciso número 2 se refiere a la individualización. Aquí se encuentra tanto la individualización del empleador como del trabajador. En cuanto al empleador, se debe distinguir si el trabajador es persona natural o si es persona jurídica. Si es persona natural, se debe señalar el nombre, el domicilio, la profesión u oficio. Por tanto, si es persona jurídica, se debe señalar la razón social de la persona jurídica, el domicilio, el giro, el RUT y el representante legal a quien se individualiza al igual que una persona natural. Pasemos en lo relacionado con el trabajador. Respecto del trabajador, se debe señalar el nombre, domicilio, profesión u oficio, la cédula de identidad, la nacionalidad. Esto incluye porque el artículo 19 y 20 del Código exige que los trabajadores de una empresa en un 80% deben ser nacionales. Por ese motivo es que se deben señalar todos esos datos o antecedentes respecto del trabajador. También incluye la fecha de nacimiento. Esto se exige para aplicar las normas de protección a los menores y para aplicar también el ingreso mínimo a los menores de 18 y mayores de 65 años. Y fecha de incorporación del trabajador a sus labores. Es muy importante esto último porque desde esa fecha comienzan a generarse todos los derechos para el trabajador. Sigamos. Todos estos datos se exigen para efectos judiciales también en materia probatoria, como ya lo habíamos señalado en un anterior video. Pasemos entonces a explicar el contenido del inciso tercero del artículo 10. La naturaleza de los servicios. Es muy importante entonces señalar la naturaleza de los servicios y que se refiere a lo siguiente: la dirección del trabajo, que es una institución importante en Chile. Esta institución ha dictaminado que expresiones como y otras labores semanales son contrarias al derecho.
Del mismo modo, la misma Dirección del Trabajo ha establecido que son contrarias al derecho las cláusulas que entregan al empleador las facultades, ¿cierto?, para determinar unilateralmente el lugar en que se prestarán los servicios. Así que tiene que ser siempre de común acuerdo. Pasemos al siguiente inciso, al inciso número 4, el cual se refiere al monto, a la forma y periodo de pago de las remuneraciones. El monto se refiere a la cantidad específica de la remuneración. Por ejemplo, 600.000 pesos chilenos. La forma se refiere a una parte al cómo será pagada la remuneración. Si en efectivo, si en depósito, si en cheque o por otra, ¿cierto? Si se refiere a una remuneración que va a ser totalmente en dinero o en especies avaluables en dinero. También entonces tiene que estar muy bien especificado el monto y la forma y el periodo de pago. Dice, ok. Vamos al siguiente inciso, al inciso número 5, duración y distribución de la jornada de trabajo. La duración está en relación al lapso del tiempo dentro del cual se va a prestar el servicio. Por ejemplo, 45 horas semanales. La distribución se refiere a los días y horario en que se va a trabajar, ¿cierto?, en el empleo o en el lugar donde se presta servicios. Pasemos al inciso 6, que se refiere al plazo del contrato. Si no se establece un plazo, el contrato es de duración indefinida. ¿Qué significa esto? Que es un contrato que no tiene un periodo de tiempo establecido, por tanto no se sabe hasta cuándo va a tener duración este contrato. Y finalmente, el inciso 7 del artículo 10 que estamos explicando se refiere a los demás pactos que establezcan las partes. Por supuesto, tienen que ser pactos que no vayan en contra del derecho del trabajo ya establecido. Y pasamos a hablar ahora, mis amores y mis seguidores, acerca de la modificación del contrato de trabajo. Para esto vamos a referirnos, ¿cierto?, al artículo número 11 del Código del Trabajo, el cual nos señala lo siguiente. El artículo número 11 en su contenido explica: las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo. No será necesario modificar los contratos para consignar por escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes de remuneración, ya sean legales o establecidos en contratos o convenios colectivos del contrato o en fallos arbitrales. Sin embargo, aún en este caso, la remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo los referidos reajustes. Muy bien, entonces, seguimos. Vamos a explicar el contenido de este artículo número 11 del Código del Trabajo chileno, el cual nos señala en su primer punto que esta modificación del contrato de trabajo es primeramente por mutuo acuerdo expreso. Y deben constar entonces, si decimos que es expreso, debe constar por escrito, en el mismo contrato de trabajo o puede ser en un documento anexo. Además de estas opciones, se puede volver a redactar todo el contrato de trabajo, incluyendo en un nuevo texto las modificaciones correspondientes. Las razones para modificar un contrato de trabajo pueden ser
infinitas, pueden ser muchísimas, pero en especial son por razones muy prácticas, que nos quede muy claro. ¿Y cuándo se debe poner por escrito estas cláusulas de modificación? ¿Hay algún plazo establecido por el artículo 11º que acabamos de señalar? Pues no hay un plazo específico. No obstante, se debe poner por escrito esas modificaciones del contrato de inmediato o tan pronto hayan llegado a acuerdo empleador y trabajador. Ahora, pasamos a explicar el siguiente punto. También podrían ser modificaciones al contrato de trabajo por voluntad unilateral del empleador. Esto, en virtud del poder de mando que tiene el empleador, se le confiere por la ley la facultad de modificar unilateralmente el contrato de trabajo en ciertos casos. Es el caso de jus variandi, es decir, el derecho a modificar o variar. ¿Qué significa esto? Que el empleador modifica el contrato cuando le plazca, sino solo en los casos que señala la ley. Entonces, no significa que el empleador modifique el contrato cuando él lo desee, por los motivos que a él le interesan, sino cuando solamente le autoriza la ley. Por ejemplo, le autoriza la ley a modificar un contrato de trabajo, ¿cierto?, en lo relacionado a la naturaleza de los servicios. Pero para ello se deben seguir ciertos requisitos. Por ejemplo, que se trate de labores similares. Entonces no podríamos decir, si Pedrito entró a trabajar en un establecimiento comercial y es vendedor, entonces ahora a mí como empleador se me ocurre que Pedrito entonces va a ser modificado, ¿cierto?, en la naturaleza de prestación de su servicio y lo voy a poner en el área de limpieza. No, eso no es concordante entonces con la naturaleza del servicio que estaba prestando, ¿no? Entonces yo tendría que ponerlo como vendedor en otra área o en otro local, es probable, pero prestando siempre los mismos servicios para el cual fue contratado. 2, que el contrato no provoque menoscabo al trabajador. Esto ha sido ya muy bien discutido y determinado por la Dirección del Trabajo, quien ha explicado que el menoscabo puede ser material o moral, ¿cierto?, y que afecta al trabajador. Material es aquel menoscabo pecuniario, cuando le significa al trabajador, ¿cierto?, una rebaja o una baja de sus remuneraciones. Moral, cuando también explicado y resuelto por la Dirección del Trabajo, habría menoscabo moral cuando hay mayor cantidad de jefaturas sobre la persona que la anterior, la cual afecta a la calidad del trabajo del trabajador porque el entorno, ¿cierto?, afecta su autoconcepción de trabajador y otros aspectos. Muy bien. Otra causa por la cual podría unilateralmente modificar el contrato de trabajo un empleador es cuando se refiere, ¿cierto?, al sitio o recinto en que presten servicios la empresa, y por tanto yo necesito que cierto personal se vaya a prestar servicios en otro local o en otro servicio alterno a donde presta sus servicios la empresa. Y acá se tienen que cumplir los siguientes requisitos: que se trate del mismo lugar o ciudad. ¿Por qué? Porque si se trata de un sitio urbano, la modificación deberá ser en el mismo radio urbano y así sucesivamente. Que no haya menoscabo para el trabajador ni material ni moral, que son los dos aspectos que ya mencionamos hace un instante. También se puede modificar, ¿cierto?, el contrato de trabajo unilateralmente
por un empleador cuando está relacionado al horario de ingreso, adelantando o retrasando hasta en 60 minutos dicho horario, ¿no? Y los requisitos en este aspecto son que se afecte a todo el proceso de la empresa, ¿no? Sin embargo, se puede modificar el horario de un solo trabajador. O sea, la regla general es que esta modificación afecte a todos los que son parte de la empresa, pero también excepcionalmente se puede modificar el horario de un solo trabajador, dependiendo, ¿cierto?, de la necesidad de la empresa. Y por último, comunicar al trabajador la modificación del horario al menos con 30 días de anticipación para que ese trabajador, por supuesto, se haga la idea de que el próximo mes tiene un nuevo horario. Y tenemos también acá que el empleador puede extender las horas extras en Navidad. Esto consiste en que el empleador puede ampliar hasta en 2 horas extras diarias la jornada de los trabajadores del comercio, excepcionalmente trabajadores del comercio. Cuando se produce también un caso fortuito, en esas circunstancias el empleador puede modificar el contrato de trabajo de un trabajador unilateralmente. En este caso, el empleador puede exigir que los trabajadores sigan prestando servicios más allá de su jornada para auxiliar y, por supuesto, apoyar a la empresa. Y los requisitos en estos casos son que se quiera evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento o de la empresa y que se quiera evitar accidentes o evitar reparaciones en la empresa. ¿Y a qué trabajadores se le aplicará esta facultad del empleador o se le pedirá trabajar horas extras? A los que puedan o estén en condiciones de prestar un auxilio para evitar accidentes o perjuicios, por supuesto, en la empresa. Y también aquellos empleadores, ¿cierto?, que tienen el rubro agrícola, también tienen la facultad, en virtud del artículo 89, ¿cierto?, la facultad de modificar un contrato de trabajo unilateralmente. Son los que trabajan al aire libre, pero el empleador le puede decir, en este caso, que, por ejemplo, que llueve, que trabaje en un espacio cerrado. Puede modificar entonces, si es de un espacio abierto, pasar a un espacio cerrado. También tenemos acá ya la modificación de un contrato de trabajo, mutuo acuerdo tácito o cláusula tácita también. Es la que se desprende, en este caso, del comportamiento del empleador y trabajador. Entonces, en este caso, se hará por mutuo acuerdo expreso. Aquí se explica el principio de la realidad, o sea, aplica el principio de la realidad. Porque aquí podría ser que no hay una conversación previa entre empleador y trabajador, no obstante las conductas conducen a deducir, ¿cierto?, por la realidad que hubo quizá un cambio de horario, que hubo quizá un aumento de remuneración. Esto tiene que ver con el principio de la realidad. Bueno, esto sí presenta un problema, y ese problema es probar o comprobar la existencia o no de una cierta modificación al contrato de trabajo, y esta prueba le corresponde al trabajador si él lo alega. ¿Okay? Ahí están entonces, mis queridos amores y amigos que siguen este canal, Espacio Jurídico, dos temas que hoy día hemos conversado relacionado a las cláusulas que debe contener un contrato de trabajo en virtud del artículo 10º del Código de Trabajo, y por supuesto las modificaciones que se pueden o no se pueden incorporar al contrato de trabajo. Muy
contenta de compartir este tema con ustedes, mis queridos amigos y amigas. No olviden suscribirse a Espacio Jurídico con BBC y, como siempre, regálenme un dedito arriba si les gustó, un like, mis amores. Y, por supuesto, suscribirse, déjenme un comentario debajo de este video para que podamos seguir compartiendo temas relacionados en materia del derecho. Nos vemos en un siguiente video y hasta pronto. Chao, chao.